Pues en nuestro tiempo de entrevista vamos a hablar de cultura, de literatura. Paloma Sánchez Garnica, ganadora del Premio Planeta. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, encantada de estar aquí. Beatriz Serrano, ¿qué tal? Finalista del Premio Planeta, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, muy bien. Gracias a los dos. Bueno, contentas, imaginamos, ¿no? Muy contentas. De todos estos premios. Muy contentas. La verdad es que sí. Bueno, pues Paloma, Victoria es el nombre del premio del libro ganador. Intentas aunar la ficción y la realidad histórica, tratando temas importantes, tratando lo mejor y lo peor del ser humano, ¿no? ¿Quién es Victoria? ¿Cuál es su historia? Victoria es una superviviente en unos tiempos muy convulsos. Se sitúa la historia desde el 16 de octubre de 1946 hasta el 13 de agosto de 1961, en el que se cierra la frontera en la RDA y se construye el muro físico que todos conocemos y que todos tenemos en la memoria, ¿no? Y quería contar cómo sobrevive una mujer como Victoria y todo su entorno en esos tiempos convulsos donde se fragua la Guerra Fría, en un Berlín destruido, un Berlín hambriento, un Berlín de supervivientes ocupado y dividido por los vencedores, pero también al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, con una historia también en la que ella se ve involucrada en el estado de Alabama, el profundo sur de los Estados Unidos, y Nueva York, con el macartismo, la caza de brujas que desató una pavorosa persecución anticomunista. Bueno, aunas ficción con historia, como bien dices, en esa etapa de la Segunda Guerra Mundial. Detrás debe de haber un trabajo de documentación importante. ¿Cómo ha sido todo ese proceso? La documentación, pero en realidad mis personajes, no auno elementos históricos, porque no es una novela histórica, porque lo que hago es colocar a mis personajes, a seres corrientes, personas como yo, como cualquiera de los que estamos aquí, como cualquier persona de mi entorno, en un momento determinado de la historia, y analizar a ver cómo gestionan sus sentimientos, cómo gestionan la capacidad de decidir, de actuar, de amar, de traicionar, de sobrevivir incluso, ¿no? De decidir, afrontar decisiones importantes. Y el proceso de documentación es arduo, pero es muy interesante y para mí muy fascinante, porque además descubro cosas que no conocía, ¿no? Vas a ir tirando de una cuerda y de otra, y es leer mucho, ver documentales, ver películas, pensar, cavilar, y eso durante meses. Bueno, Beatriz, Fuego en la garganta es tu segunda novela y ya ha conseguido ser finalista de un premio Planeta. Cuenta la historia, ¿no?, de Blanca, que es capaz de obrar milagros, pero es verdad que la historia va más allá. Hablas también de amistad, de abandono, de búsqueda de la identidad, ¿no? Sí, bueno, yo siempre digo que la parte del componente milagroso casi es anecdótico en el libro, ¿no? Para mí es una novela costumbrista, está ambientada en los 90, cuenta mucho los orígenes de Internet, cuando el ordenador llegó a nuestras casas y de repente nos descubrió una ventana, bueno, estaba ahí dentro el universo entero, ¿no? Y la parte de los milagros sí que me parece muy importante, pero siempre quería dejarla un poco... Que el lector tomase la decisión de si esos milagros son reales o no son reales, ¿no? Que piense que si ella de verdad tiene un poder que trasciende lo natural, o si en realidad es todo su gestión propia y de la gente que tiene a su alrededor. Porque para mí de lo que está hablando, cuando ella siente ese fuego en la garganta, de ahí el título del libro, es una especie de bilis, es una rabia, un cabreo, que entonces eso es lo que hace que sucedan cosas a su alrededor. Entonces a mí me parece que al final está hablando de qué pasa cuando no sabemos gestionar nuestras propias emociones, ¿no? Cuando tenemos sentimientos muy fuertes, sean buenos o malos, y los tapamos, los soterramos, los escondemos debajo de una alfombra que después
en cualquier habitación termina impidiendo el paso de un lado para otro, ¿no? Sí, porque también hablas mucho de esto precisamente, ¿no? De la salud mental. ¿En qué momento encuentras esa inspiración para crear esta historia, el personaje de Blanca, que obrando esos milagros, ¿no? Aunque no sea bueno, lo más importante, y toda la historia que le rodea? ¿Dónde encuentras esa inspiración? Pues esa inspiración viene de distintos lados, ¿no? Cuando le estás dando vueltas a algo parece que siempre hay algo que te llama la atención y que puedes llegar a incluir o que empieza a formar parte de la historia. Es como si el universo te estuviese mandando señales todo el rato cuando estás pensando en una historia. Pero yo creo que esto parte, o cómo empecé la primera parte, de la idea de un coming of age. Siempre había querido hacer una historia de iniciación, una historia iniciática, porque bueno, cuando yo era adolescente me mandaron leer en el instituto El guardián entre el centeno, que es esta historia también que pasa de, bueno, pues una historia del paso de la adolescencia a la madurez. Siempre me había llamado mucho la atención, pero era una historia en un clave muy masculina, ¿no? Cuando llegué a la universidad y pues de pronto descubro a Silvia Plath, descubro a Carmen Laforet, a Carmen Martín Gaite, siempre pensé que me gustaría tratar el crecimiento de una niña que pasa a ser mujer y cómo se expone ante el mundo, ¿no? Y cómo se mueve en ese mundo que cuando la empieza a ver como a una mujercita, la empieza a tratar y a mirar de otra forma. Entonces yo creo que de ahí vino la inspiración inicial, aunque luego se me mezclasen los milagros. Tú, Paloma, tienes una estrecha vinculación con Zaragoza, aquí has pasado parte de tu infancia y también de tu adolescencia. ¿Con qué te quedas de aquella época? Y te quería preguntar también, ¿sigues de alguna manera conectada con esta ciudad? Conectada estoy porque aquí están mis dos hermanos, viven mis dos hermanos, Juan Carlos y Clemente, y están enterrados mis padres. Entonces, bueno, aquí en mis recuerdos del Cierzo, este viento que todo lo despeja, y tengo muy buenos recuerdos porque es la niñez, es la adolescencia, son los primeros, las primeras cosas de descubrimientos de la vida. Aquí me compré por primera vez mi primer disco de conversaciones conmigo misma, conmigo mismo, de Juan Pardo, con 12 años. Es que son muchos recuerdos, fueron mis primeros pasos, mis primeros descubrimientos de la vida. Para mí Zaragoza es muy importante. Bueno, Beatriz, tú eres madrileña, pero te criaste en Valencia, ¿no? Tu novela está ambientada en los años 90, en un barrio similar al que te criaste, ¿no? En Alfafar, ¿no? Sí. Que por desgracia ahora todo el mundo lo conoce, sí, claro. Lo conoce todo el mundo, desgraciadamente, por esta situación en concreto. Como pequeño homenaje a lo que está ocurriendo, ¿cómo son esas infancias en los extrarradios de las ciudades importantes, en este caso de Valencia? Pues mira, yo precisamente cuando escribí esta novela no le puse nombre al sitio, uno por dos razones. Una era una razón técnica. Yo en un momento dado necesitaba que Blanca, la protagonista, fuese andando al centro. Entonces no quería sacarla tanto al extrarradio físicamente en el libro, ¿no? Pero luego, por otro lado, cuando yo estaba pensando en escribir sobre la infancia me llevaba efectivamente a mi propia infancia, a los paisajes de mi infancia. Entonces yo quería retratar la historia de cómo son las infancias de los barrios de extrarradio de las ciudades de provincias, ¿no? Que quizás son menos bucólicas que las infancias en un pueblo, menos efervescentes que las infancias en una gran ciudad, pero que son la mayoría, ¿no? Y lo que me di cuenta mientras escribía era, ¿para qué voy a necesitar nombrar esto si efectivamente todos los pueblecitos se parecen un montón, todos tienen las mismas dinámicas? Entonces, ¿cómo son estas infancias? Yo creo que tienes por un lado una protección preciosa porque hay muchísimos más lazos comunitarios que creo que se pierden en las grandes ciudades. Por otro lado, eso también tienes un escrutinio brutal de todo el mundo sabe a qué hora ha llegado la niña a casa, por así decirlo. Pero yo creo que, bueno, cómo son esas infancias, creo que se ha demostrado que son lugares que se cuidan mucho entre los vecinos, que se protegen mucho los unos a los otros y que por mucho que se pueda criticar lo que tiene uno, lo que tiene otro, en el momento en el que alguien necesita ayuda, esa ayuda aparece, ¿no?
bueno, la editorial ha elegido a 2 mujeres como ganadora y finalista. No es la primera vez que ocurre en estas 73 ediciones, pero han sido, creo recordar que unas 6 veces, pero sí que es cierto, ¿no?, que la mitad de estas veces se han producido a partir de 2020, es decir, en los últimos 5 años. ¿Qué lectura hacéis de esto? Y también os quiero preguntar, no sé si eso añade un plus a este logro, el compartirlo con una voz femenina. Bueno, en este segundo aspecto, bueno, no sé si es por compartirlo, nos llevamos muy bien, Sí. creo que hemos conectado muy bien, tenemos mucha complicidad y para mí es una mujer de la que estoy aprendiendo muchísimo y es muy interesante. Y el hecho de que se sorprenda o sea noticia todavía que 2 mujeres, o se hable de que 2 mujeres son la ganadora y el finalista del Premio Planeta, significa que tenemos todavía mucho camino que recorrer. Es todavía una anomalía, ¿no? Claro, Algo cuando son 2 poco hombres común. nadie plantea que son 2 hombres. Hemos tardado en llegar al mundo de la escritura, pero estamos aquí, mi generación y ahora una generación nueva, y estamos aquí, además nos vamos a quedar. Bueno, y las críticas que siempre hay, críticas buenas, críticas malas, los Bueno, diarios, las redes sociales, ¿con cuáles os quedáis? ¿Cuáles son las críticas que más caso hacéis? Bueno, las críticas en esto que se expande el espectro de lectores, es un premio que tiene una promoción enorme, lógicamente tienes que aprender y tienes que ser consciente de que no puedes gustar a todo el mundo. Eso es evidente y además es que en la literatura, la grandeza de la literatura es que el mismo libro le puede horrorizar a una persona y para otra persona ese mismo libro puede ser el libro de su vida. Entonces yo acepto, estoy ya acostumbrada, acepto las críticas y los halagos pues los recibo pues como un reconocimiento a mi trabajo. O sea, yo necesito del reconocimiento, los escritores necesitamos de ese reconocimiento para dar valor al trabajo que tenemos. Lo que pasa es que hay que gestionar la vanidad en ese sentido, ¿no? Yo es que la verdad trato de no leer nada de lo que se publica sobre mí, pero yo creo que es por una cuestión de oficio. O sea, como yo soy periodista, es verdad que otra escritora me recomendó en el primer libro, cuando leas cosas sobre ti no te vas a reconocer, porque como estás acostumbrada a escribir esas, o sea, vas a decir, yo no hubiese puesto este titular, yo hubiese cambiado esto. Entonces me dijo, tienes que aprender que ahora hay cosas que se van a escapar de tu control. Y fue un consejo con mi primera novela, pero que me ha aplicado todavía más a esto. Entonces, para mí las críticas más importantes, la verdad, son las de mis padres y las de mis amigos. Saber si les ha gustado el libro, si lo han disfrutado, con qué momentos se quedan, qué es lo que les ha llamado más la atención. Ese es el círculo al que quiero escuchar, porque además son personas que sé lo que leen, sé lo que les gusta, valoro mucho su criterio y el resto prefiero no leerlo, si te digo la verdad. Bueno, pues Beatriz Serrano, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias Paloma a Sánchez vosotros. Garriga, gracias a las 2 y enhorabuena. Gracias. Muchísimas gracias.